Acá son las 7:10, la hora de Buenos Aires, que es la misma hora en toda la República Argentina, ya es de noche. Así que bueno, vamos a comenzar la clase. Ahí está Luis, que se acaba de unir. Bueno, yo soy Francisco Arri, vamos a transitar juntos y juntas el segundo espacio del taller de tesis. Ustedes ya cursaron el taller número 1, entiendo que lo cursaron con el doctor Avendaño, ¿puede ser? Con el doctor Fernando Avendaño, perfecto. Entonces, bueno, vamos a retomar un poco algunas cuestiones que ustedes estuvieron trabajando para seguir dándole forma al proyecto de tesis. Obviamente, lo que nosotros vamos a hacer aquí es, bueno, explicar la conformación del proyecto de tesis total, es decir, vamos a hablar de los elementos que componen todo el proyecto y vamos a avanzar en el trabajo con lo que ustedes ya tienen trabajado, que seguramente ya tienen corregido del doctor Avendaño. Un poco la idea del taller es, bueno, hacer como una especie de adecuación, digamos, o de juntar, ¿no?, lo que ustedes ya vinieron trabajando y sumarles algunos elementos. Así que bueno, es un gusto estar compartiendo este espacio junto con ustedes, alumnos y alumnas del grupo de Censu. Así que vamos a iniciar. Yo les voy a ir dejando material en la plataforma virtual. Ustedes tienen acceso al Moodle. Ahí en el Moodle van a encontrar, después de la clase yo les voy a ir habilitando algunos contenidos, está mi propia presentación personal, van a poder ver el programa de la materia, y algunos contenidos que, si bien no son obligatorios para el avance de sus proyectos, les pueden servir a la hora de despejar algún tipo de dudas o de consultas que ustedes bueno, tengan a lo largo del proceso, que es algo bastante normal, digamos, ¿no? Es algo que suele suceder, digamos. Hay siempre alguna pregunta, algo que va apareciendo a lo largo del proceso, y bueno, está bueno que ustedes lo puedan ir viendo. Bien, vamos a empezar con la presentación. Bueno, un poco lo que vamos a hacer en este espacio es revisar el desarrollo del plan de tesis, que podamos revisar algunos proyectos de investigación, y a mí lo que me interesa mucho es que ustedes puedan también poner en diálogo lo que están haciendo, ¿no? Y, bueno, empezar a pulir el proceso de producción de este plan de tesis, que, como les decía, es un proceso que se va haciendo palmo a palmo, es un proceso que requiere de mucha paciencia, sobre todo, porque, bueno, la delimitación de un objeto de estudio, de un problema de investigación, lleva tiempo, no se hace quizás de la noche a la mañana. Entonces, bueno, a veces también el proceso de producción de la tesis nos sirve para templar un poco la paciencia, ¿no? Y acá algunos memes sobre la tesis, ¿no? Y un poco a mí me gusta hablar del meme que ustedes ven a la izquierda, ¿no?, que parece una bolsa con ladrillos, ¿no? Y bueno, la idea es que muchas veces la tesis o el proyecto de tesis se vuelven una bolsa pesada con ladrillos. Bueno, la idea es que no sea una bolsa de ladrillos, sino que ustedes puedan hacer la tesis de un paso a la vez, ¿no?, que vayan cumpliendo de un paso a la vez su proyecto, ¿no?, que esto no se vuelva algo extremadamente dificultoso. La idea es poder ayudarlos y ayudarlas para que el camino se haga más rápido, ¿no? Bueno, ¿qué vamos a lograr, digamos, o qué es lo que pretendemos lograr en este espacio? Bueno, que ustedes reciban una orientación desde una triple perspectiva, ¿no? La coherencia del proyecto implica una orientación epistemológica, teórica, metodológica, que tenga coherencia, ¿no? Porque es la coherencia que requiere cualquier proyecto de investigación, que todo proyecto va a tener aspectos formales que hay que cumplir, ¿no? Y, bueno, despejar algunos interrogantes respecto de
la factibilidad del proyecto y del problema de investigación. Es decir, cuando hablamos de factibilidad, hablamos de la posibilidad de que este proyecto se pueda llevar adelante. Es decir, nosotros necesitamos que ustedes hagan un proyecto que sirva, que ustedes puedan recibirse, que ustedes estén en condiciones de hacer, ¿no? Seguramente lo habrán comentado en el primer taller de tesis y lo habrán hablado con el doctor Avendaño. Es decir, que ustedes puedan llevar adelante un proyecto que sea factible, que estén ustedes en condiciones teóricas, metodológicas, procedimentales, económicas también, ¿por qué no? Porque ustedes van a ser ustedes solos investigando, ¿no? La característica de una tesis de doctorado es que el investigador o la investigadora, si bien a lo mejor puede estar inserto en un equipo de investigación, la producción final es solitaria, es individual. No son ustedes trabajando con 30 investigadores, ¿no? Entonces, bueno, eso también en algunos casos atenta o dificulta la factibilidad de la tesis, ¿no? Yo recuerdo una vez una alumna de maestría de una corte también de colegas de Brasil, quería hacer un estudio sobre, quería investigar algo así como las representaciones sociales de los docentes sobre la evaluación, y quería hacer un estudio en todos los estados de Brasil, ¿no? Entonces yo le decía, bueno, pero vas a viajar a todos los estados a hacer observación, vas a poder viajar a Belén de Pará y después ir para el sur a la zona de Porto Alegre, y vas a poder ir a Río y después volver a tu ciudad. Y me decía, claro. Y entonces, bueno, yo ahí demostraba lo que era un ejemplo de factibilidad, ¿no? Eso, como Brasil, sería imposible que un solo investigador hiciera una investigación que se ciñera a todo el país, por ejemplo, ¿no? Entonces, es un ejemplo quizás que ustedes dirán, es un ejemplo muy simple, pero es un ejemplo que muestra a qué nos referimos con factibilidad. Es decir, lo que uno puede hacer como investigador o investigadora en función de las posibilidades que tiene, y las posibilidades también tienen que ver con el tiempo. Es decir, todos nosotros, ustedes, nosotros, yo también, cuando hice mi tesis, lo hicimos en función de tener trabajo, estar dando muchas horas de clase, tener familia, tener otras ocupaciones, ¿no? Entonces, bueno, eso también hay que medirlo, no es que estamos solo dedicados a hacer nuestra tesis de doctorado, ¿no? La tesis ocurre mientras ocurren otras cosas en el medio de la vida de una persona. Entonces, bueno, eso es importante que ustedes lo tengan en cuenta, y nosotros también lo observamos, porque también es un criterio de factibilidad, digamos, es decir, de posibilidad de hacer una tesis de doctorado, ¿no? Bueno, vamos a la primera parte de la clase, probablemente todo hoy, y parte de mañana yo voy a hacer alguna exposición, voy a explicar rápidamente las características del proyecto de tesis. Podremos llegar a analizar también otros proyectos que hayan existido, que yo tengo para compartirles, pero lo más importante es que ustedes puedan presentar sus avances para generar un espacio de discusión, un espacio de comentarios, ¿no? Para seguir avanzando en esos proyectos, ¿no? Bueno, básicamente recordarles lo que se entiende por tesis doctoral en la resolución ministerial 160 en Argentina, ¿no? Que es un trabajo final, individual, es escrito. Fíjense que habla de evidenciar un manejo conceptual y metodológico, ¿no? Y también evidenciar niveles de excelencia académica y de originalidad. Cuando hablamos de la originalidad no estamos hablando específicamente de un tema que nunca se haya investigado. Esto es poco probable, porque todos los temas cuentan con antecedentes, ¿no? La originalidad de una tesis reside o tiene que ver con, en principio, pensar un tema con nuevas metodologías, o usar metodologías ya usadas en un tema o un objeto de estudio nuevo, en indagar aspectos de un problema que nunca fueron investigados, ¿no? Entonces, los aportes de uno a veces cuando escucha que una tesis doctoral tiene que ser original, bueno, uno dice, uy, ¿cómo voy a hacer algo desde cero? Algo que nunca existió.
no es tan así, digamos. Siempre vamos a encontrar algunos antecedentes que son importantes y que son necesarios a la hora de la construcción de la tesis, ¿no? Bueno, yo siempre lo explico, porque a veces puede haber algún tipo de error, digamos, ¿no? Por cuanto a lo que es la finalidad de la investigación, es decir, ¿para qué investigamos, no? Nosotros podríamos encontrar 3 tipos de investigación, básicamente, ¿no? Una investigación básica, que es la que nosotros vamos a hacer en la tesis de doctorado, que es la que busca resolver conocimiento, busca generar conocimiento nuevo y trata de despejar un problema de investigación. Un problema de investigación es aquello que no se sabe y que nosotros queremos conocer. ¿Cómo lo vamos a conocer? Pues bueno, lo vamos a conocer a partir de marcos teóricos adecuados, en este caso, marcos teóricos de la ciencia de la educación, y a partir de determinadas estrategias metodológicas que son estrategias de la metodología científica, ¿no? Eso está claro, digamos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tratar de resolver un problema de conocimiento, algo que no sabemos y que queremos indagar, que queremos conocer. En tanto que la investigación aplicada en la investigación de intervención, lo que tratamos de hacer es resolver un problema práctico. Por ejemplo, yo descubro que en una escuela hay inconvenientes o dificultades en el uso y apropiación de tecnologías digitales, entonces, bueno, la investigación aplicada me permitirá hacer un diagnóstico y elaborar un programa para que ese problema se resuelva, digamos, ¿no? Es decir, lo que nosotros hacemos en investigación aplicada o en investigación o en propuesta de intervención es transformar una realidad, cambiar algo que está mal, algo que falta, algo que no sirve, transformarlo y tratar de resolverlo. Bueno, esto no es posible hacerse en una tesis doctoral, ni un proyecto de intervención ni investigación aplicada. La tesis doctoral siempre busca hacer investigación básica, no busca resolver un problema práctico, sino que busca ampliar el conocimiento, saber por qué ocurre determinada cuestión, cuál es el vínculo entre algunas variables, ¿sí? Pero no está buscando resolver cuestiones prácticas. Esto es importante que ustedes lo tengan en cuenta, porque muchas veces algunos colegas intentan hacer un proyecto de tesis de doctorado o de maestría tratando de resolver, ¿no? Entonces ven un problema, por ejemplo esto que les digo, no sé, ausentismo escolar, entonces tratan de hacer un proyecto para que el ausentismo baje. Bueno, eso en una tesis doctoral no es posible. En todo caso, en una tesis doctoral yo me preguntaría cuáles son las causas y las consecuencias del ausentismo escolar, por qué se produce, cómo se produce, lo trataría de medir a partir de alguna metodología específica, ¿no? Pero no estaría proponiendo una resolución del problema, ¿sí? Muchas veces cuando nosotros vemos o leemos lo que se dice que es un problema de investigación, muchas veces nosotros pensamos que el problema es algo para resolver, que es algo para mejorar, que es algo para cambiar, que es algo para transformar. Pues bien, en la tesis doctoral no estamos buscando ni hacer investigación aplicada, ni hacer una propuesta de intervención, ¿sí? Siempre nos vamos a mover en la línea de la investigación básica. ¿Cuál es nuestro problema? Algo que no sabemos y que queremos conocer. ¿Y cómo vamos a dar esa respuesta? Pues bien, esa respuesta la vamos a dar a partir de teorías y metodologías que nos propone, en este caso, el campo de las ciencias de la educación, ¿sí? Esto es importante que ustedes lo tengan en cuenta. Bueno, hasta acá, ¿hay alguna duda, alguna pregunta? ¿Me están entendiendo bien? Más o menos estoy siendo claro. Es importante que me vayan diciendo si queda alguna duda para avanzar. Tranquilo. ¿Va bien, Felipe? Tranquilo, profesor. Bueno, muchas gracias. Gracias por el feedback. Entonces, gracias Marina ahí que dice todo bien en el chat. Bueno, vamos a empezar a trabajar
con los elementos del proyecto de tesis. Bueno, toda tesis y todo proyecto de tesis tiene un elemento muy importante que es el título. Y a mí me gusta hablar del título porque muchas veces hay proyectos que traen el título medio complicado, ¿no? El título tiene que ser lo más claro, lo más y lo más resumido posible, no resumido en el sentido de cantidad, sino que se entienda bien lo que queremos hacer, ¿no? Muchas veces uno lee proyectos de tesis en donde no quedan claros, digamos, qué es lo que el tesista quiere hacer. Y eso es un problema, digamos, porque el título, ¿para qué sirve? Precisamente para orientar la lectura, ¿no? La persona que lee el proyecto o la tesis dice, bueno, esta tesis va a hacer tal cosa, ¿no? Va a contextualizar de determinada manera, la información va a salir de determinado sitio, ¿no? Entonces, siempre el título va a buscar claridad. Esa claridad que va a implicar, y bueno, en primer lugar, que se entienda cuál es el objeto de estudio, ¿no? Una cosa es analizar currículum, otra cosa es analizar procesos de enseñanza, otra cosa es analizar leyes, ¿no? Entonces, eso tiene que quedar clarísimo. Cuando nosotros vemos un título, tenemos que entender qué es lo que está estudiando ese tesista, ¿no? Y, bueno, cuáles son los alcances de la investigación. Es decir, bueno, toda investigación está siempre contextualizada en un espacio y en tiempo, ¿no? Es decir, en un lugar determinado, ¿no? Bueno, en 2 escuelas o en 4 escuelas secundarias de tal distrito durante tal tiempo, ¿no? Entonces, esto siempre es importante. El título tiene que reflejar claridad del objeto de estudio, tiene que reflejar un alcance temporal, digamos, es decir, en dónde, cuándo, ¿no? Y bueno, como decíamos, puede estar acompañado por un subtítulo que quizás especifique esto del espacio y el tiempo, ¿no? Por ahí a veces hay algunas confusiones entre el tema de la tesis y el título de la tesis, ¿no? El tema siempre es lo más general, es lo más amplio, no sé, no puedo pensar uso y apropiación de tecnologías digitales en el nivel secundario. Bueno, eso es un tema. Ahora, si yo estudio el uso y apropiación de las tecnologías digitales por parte de los profesores de una escuela secundaria de Río de Janeiro durante el 2023, bueno, ahí ya estoy haciendo ese recorte de tiempo y de espacio, ¿no? Por esto que decíamos que también hace a lo que es la factibilidad del estudio, ¿no? Cuando hablamos de la factibilidad del estudio, estamos hablando de que ese estudio va a tener que estar siempre contextualizado en tiempo y espacio, ¿no? Entonces, y esto es algo importante porque esto se va a repetir en las preguntas de investigación, en los objetivos, ¿no? Esto va a estar como siempre bastante presente en ese sentido, ¿no? Muchas veces, a veces hay algunos tesistas que usan títulos con metáforas, ¿no? Esto, por ejemplo, hay una frase en Argentina que dice, cuando los adultos se pelean, los chicos lloran, ¿no? Entonces yo pongo cuando los grandes se pelean como título de tesis, y no sé a qué me estoy refiriendo, si son grandes que son 2 personas, si son 2 grandes empresas, no sé, Google, que se pelea con Microsoft, o si son 2 escuelas grandes, o 2 universidades. Bueno, ese título metafórico puede sonar bien, pero no se entiende, ¿no? O por ahí usar títulos muy amplios, ¿no? Este ejemplo que yo les pongo, la educación superior en la Argentina. Y hablar de la educación superior en la Argentina, la educación superior en Brasil es muy amplio. ¿Qué de la educación superior? La historia, el desarrollo de una universidad, las políticas públicas sobre educación superior, financiamiento de la educación superior, acreditación de la educación superior, internacionalización de la educación superior. O sea, fíjense qué cantidad de preguntas uno se puede hacer cuando lee un título tan amplio, ¿no? Entonces, bueno, una cosa es decir la educación superior en la Argentina y otra cosa es decir, no sé, las prácticas de los docentes universitarios de las carreras de ciencias económicas en la Universidad de Buenos Aires, ¿no? Entonces ahí es como que empiezo a hacer ese anclaje y empiezo a pensar que ese tema de tesis, que aparece como tan grande, como tan importante, está delimitado en tiempo y en espacio. Entonces, como consejo, digamos,
no usar títulos metafóricos, no usar títulos muy amplios, muy grandes, que sean muy abarcativos, porque no hablan de ese recorte, ¿sí? Digamos, no habla de que este problema de investigación tiene que estar delimitado en tiempo y en espacio. Y a veces ocurre que, bueno, algunas personas ponen títulos que no se corresponden al desarrollo de la tesis, ¿no? Si yo, por ejemplo, estoy hablando de prácticas docentes y en el título pongo, no sé, proceso de percepción de aprendizaje en los alumnos. Bueno, es como que una cosa no tiene nada que ver con la otra. Y ustedes dirán, ese es un error muy grueso, es un error muy importante, pero a veces sucede, por eso nosotros lo aclaramos, digamos, ¿no? Que el título sea preciso, que refleje con claridad el objeto de estudio, que refleje la instancia temporal, espacial, ¿no? Y que refleje claramente qué es lo que nosotros tenemos intenciones de hacer, ¿no? Esto es muy importante. Bueno, después vamos a ver que va a haber siempre una introducción en donde vamos a hablar de la justificación, por qué es importante estudiar el tema, justificar el periodo, ¿no? Un poco explicando para qué nos vamos a hacer, qué es lo que estamos buscando hacer, ¿no? Por qué es importante el tema, cuáles son los casos estudiados, por qué analizamos un determinado periodo. Por ejemplo, si yo quisiera analizar, no sé, determinadas reformas curriculares que se hicieron en la década del 90 en Argentina. Y bueno, porque en la década del 90 hubo una transformación, hubo un cambio de ley de educación, se dio todo en un marco de gobiernos neoliberales. Bueno, digamos, tengo como una justificación de por qué analizo un periodo de tiempo determinado. Obviamente, muchas veces ese periodo de tiempo puede parecer arbitrario, pero bueno, yo tengo que explicar por qué elijo ese periodo de tiempo, ¿no? ¿Por qué hago esa captura temporal en ese momento, ¿no? Bueno, después vamos al problema de investigación, ¿no? Que el problema de investigación, como decíamos antes es una serie de preguntas, algo que nosotros no sabemos, no conocemos y queremos conocer, ¿no? Es decir, es una ausencia de conocimiento. Reitero, no es algo que nosotros queramos resolver de manera práctica, sino que es algo que no conocemos, que no sabemos sobre el área temática que estamos investigando, ¿no? Por eso nosotros tenemos que tratar de ser lo más claros y claras posibles a la hora de conceptualizar el problema, escribirlo, detallarlo, ¿no? Establecer preguntas, establecer relaciones, ¿no? El planteamiento del problema de investigación siempre implica esto, implica plantear una serie de cuestiones que nosotros no sabemos, que no tenemos en claro y sí queremos resolver y que lo queremos conceptualizar, detallarlo de manera clara, precisa, accesible, ¿no? El problema de investigación está conformado por estas 4 instancias, que son las preguntas de investigación, la justificación de la investigación, la pregunta del problema y los objetivos, que serán objetivos generales y objetivos específicos, ¿sí? Digamos, todo el problema de investigación se resuelve en esas 4 instancias. Establecer ciertas preguntas, establecer una justificación de la investigación, hacer una pregunta problemática, es decir, la pregunta más importante de la investigación, y trazar o delinear objetivos que sean objetivos generales y objetivos específicos. Vamos a repasar un poquito esto para que ustedes lo vuelvan a tener en claro y vamos a avanzar. Bueno, las preguntas ya sabemos, ¿no? Cuando nosotros tenemos entre manos un problema de investigación, tenemos que hacerle preguntas, ¿no? Es el primer ejercicio que sale en los talleres de tesis, ¿no? Presentar un problema o un aspecto de un problema o un tema y empezar a hacer preguntas. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Qué relación hay entre tal y tal cosa? ¿Cómo se vinculan tal y tal tema? ¿No? ¿Cuáles son las cosas que implican otras? ¿No? Entonces empezar a hacer una serie de preguntas que obviamente las preguntas van a ser una parte muy importante del diseño de la investigación, ¿no? Porque las preguntas nos van a permitir
delimitar objetivos, conceptualizar ciertas ideas. De las preguntas de investigación inclusive a veces van a salir herramientas o instrumentos metodológicos, ¿no? Tienen que ser preguntas relevantes, preguntas que se puedan responder, ¿no? Tienen que ser preguntas que problematicen, no que corroboren, ¿no? Es decir, preguntas que nos hagan buscar información, que nos hagan salir al campo. No vamos a preguntarnos, ¿es cierto que la educación no sirve para...? Bueno, ahí ya estaríamos corroborando algo, ¿no? Es decir, tratar de sacar las cosas a priori, ¿no? ¿Es verdad que las falencias en la lectura impiden...? Bueno, eso por ahí estamos como nosotros juzgando algo que todavía no sabemos y que nosotros vamos a averiguar a lo largo de la investigación. Por eso decimos que las preguntas de la investigación tienen que problematizar y no tienen que corroborar, ¿no? Corroborar en el sentido de decir, dar una opinión o juzgar un fenómeno antes de haber salido al propio campo de investigación. Y en la medida de lo posible, nosotros lo que tratamos de hacer es plantear preguntas que no se respondan por sí o por no, ¿no? Es decir, son preguntas abiertas, no preguntas cerradas. No son preguntas que se respondan por sí o por no. ¿Es cierto que la escuela...? Sí, es cierto. Bien, no, ese tipo de preguntas no, digamos, deberían ser preguntas que reciban o que permitan una respuesta mucho más elaborada, mucho más pensada, ¿no? Bien, vamos a ver después de qué modo esas preguntas de investigación van a tener un correlato con los objetivos, ¿no? Las preguntas por lo general lo que hacen es plantear el interrogante, aquello que no sabemos, y vamos a ver de qué manera los objetivos un poco dan la respuesta. Es decir, responden cómo vamos a hacer para responder esas preguntas de investigación. Vamos a ver cómo preguntas y objetivos están absolutamente unidos, están absolutamente vinculados y tienen mucho que ver. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Porque escucho un micrófono abierto. Escuchaba un micrófono abierto, pensé que alguien quería decir algo. Está muy bien, si alguien quiere decir algo, directamente abren el micrófono, me dice, profe, yo quiero decir algo, quiero hacer una pregunta, y con gusto lo hacemos, ¿sí? Así que eso ténganlo en cuenta. Bien, vamos a hablar de otro aspecto. Recordemos que estamos viendo cuáles son los componentes de un problema de investigación. Están las preguntas, está la justificación, está la pregunta del problema o la pregunta problemática y los objetivos generales y específicos. Cuando hablamos de fundamentar o justificar una investigación, estamos pensando en establecer por qué estamos estudiando este objeto de estudio, ¿no? ¿Cuáles son las razones que nosotros tenemos para investigar este tema? ¿Cuáles son las motivaciones que nosotros encontramos a la hora de estudiar algo? Yo, por ejemplo, he dedicado buena parte de mi trabajo de investigación a indagar el tipo de relación que hay entre estudiantes universitarios y dispositivos móviles o tecnología digital, ¿no? Y bueno, una de las fundamentaciones que yo utilizo siempre tiene que ver con la masividad del uso, ¿no? Por ejemplo, en Argentina, y esto creo que es igual en muchos de los países de América, la mayor penetración o la mayor tasa de uso, por ejemplo, de dispositivos móviles inteligentes o smartphones, tiene que ver precisamente con el segmento joven, que son en los estudios de consumo, en los censos económicos, son los que más los usan. Entonces, bueno, es un tema relevante. ¿Por qué? Porque hay una generación que está evidentemente atravesada por el uso de ese celular, digamos, ¿no? Entonces, muchas veces cuando nosotros buscamos motivos, tiene que haber, por ejemplo, cifras, datos, ¿no? Datos que argumenten la importancia de hacer la investigación, ¿no?
Por eso María Cecilia de Sousa, ella reconoce como dos tipos de motivos o de motivaciones para realizar la investigación. En primer lugar, hay un motivo vivencial, es decir, que tiene que ver con la experiencia de ustedes como investigadores, como investigadoras, como profesionales de la ciencia de la educación, ¿no? Yo, por ejemplo, he decidido trabajar con alumnos o investigar alumnos universitarios porque la mayor parte de mi carrera ha sido en contacto con alumnos y alumnas de la universidad, dando clases, investigando. Entonces, bueno, es lógico, ¿no? Y si hay una persona, por ejemplo, que se desempeña en un jardín de infantes, en una escuela primaria, bueno, es lógico que cambie la población, por ejemplo, ¿no? Que tenga preocupaciones por alumnos del curso básico, porque está en contacto con alumnos del curso básico. O si hay una persona que, por ejemplo, se ha dedicado a trabajar con leyes o reglamentos y tiene una preocupación por las políticas públicas. Bueno, eso es muy importante, digamos, que quede plasmado en el proyecto, que quede plasmado en la tesis. ¿Por qué? Porque esos motivos vivenciales, es decir, los que están vinculados a la experiencia personal del investigador o de la investigadora, también reconocen la factibilidad. Es decir, por ejemplo, si yo digo que hace 20 años que trabajo con alumnos o 18 años que trabajo con alumnos universitarios, bueno, evidentemente eso hace factible que yo siga investigando alumnos universitarios. Ahora, si yo de repente quiero hacer una investigación con alumnos de la escuela elemental o básica, y estoy más complicado porque yo no tengo contacto con ese público, nunca me desempeñé en ese nivel de instrucción, entonces, bueno, no podría tanto explicar cuáles son mis motivos propios, personales, que me llevan a estudiar esas cuestiones, ¿no? Es decir, que si algo que tenga que ver inclusive con experiencias o con preocupaciones que van surgiendo cuando uno se desempeña en el campo profesional, como les pasa a ustedes, como profesionales de la educación, que tienen inquietudes de saber qué ocurre con ciertas cosas, cómo impactan ciertas otras cuestiones que suceden en ámbitos educativos, ¿no? Entonces, bueno, eso es importante, digamos, porque un poco ahí ustedes están justificando la factibilidad de la investigación. Y por otro lado también hay motivos teóricos, que esto también es importante destacarlo en la fundamentación o justificación. Es decir, ustedes van a tener lecturas previas, tienen interés por ahí por determinados conceptos que ustedes conocen, no sé, alguien que esté preocupado o preocupada por, no sé, el currículum oculto. Y bueno, tienen una motivación teórica porque conocen el concepto les interesa, hay lecturas previas que inciden en ustedes. Entonces, bueno, eso también es importante tomarlo en cuenta a la hora de establecer una fundamentación o una justificación de investigación, ¿no? Muchas veces esa fundamentación sirve para explicar, bueno, para qué sirve la investigación, qué resultados puede aportar, por qué es relevante socialmente. A veces puede tener implicaciones prácticas, ¿no? Porque un resultado de investigación académica puede dar base a una política pública, por ejemplo, ¿no? O puede tener un valor teórico, ¿no? O inclusive una relevancia metodológica, o puede servir para generar antecedentes sobre la investigación de un tema. Digamos, como que en la fundamentación o justificación empiezan a aparecer algunos de estos elementos que ustedes tienen que hacerlos explícitos a la hora de producir el proyecto, y ni qué hablar a la hora de producir la tesis de doctorado, ¿no? Bueno, entonces, fíjense que veníamos, ¿no? Veníamos de las preguntas, que eran el corazón del diseño de investigación, hablamos de la justificación recién, y ahora vamos a hablar de la pregunta problemática o la pregunta del problema, ¿no? Que precisamente es una pregunta, es decir, se formula como una pregunta, como una interrogación, ¿no? Y obviamente va a indicar algo que nosotros no conocemos, algo que no sabemos, alguna ausencia o falta de conocimiento, ¿no?
es la pregunta más importante de todas las preguntas que ustedes se hacen. Ustedes van a escoger una que sea la más importante y que resuma precisamente aquello que ustedes no conocen, ¿no? Entonces se van a preguntar qué es, cómo se da tal cuestión, desde cuándo ocurre tal cosa, cuáles son las características de tal objeto, ¿no? Es una pregunta que va a ser para ustedes muy importante, ¿no? ¿Qué relación existe entre tal y tal concepto? ¿Por qué tal cosa produce efectos en tal otra? ¿Cuáles son las causas de tal cuestión? ¿Cuáles son los factores que generaron tal cosa? ¿No? Son siempre preguntas que lo que hacen es un poco operativizar ese problema de investigación, ¿no? Recordemos que el problema de investigación tiene que ver con esa ausencia de conocimiento, tiene que ver con aquello que nosotros queremos conocer y no conocemos, ¿no? Y que esa respuesta la vamos a dar siempre a partir de el método científico, a partir del diálogo entre el método científico y los marcos teóricos, ¿no? Y los marcos metodológicos, ¿no? Es decir, eso conforma como el gran corazón de la investigación. Esa pregunta problemática, esa primera pregunta, se resuelve a partir de un marco teórico y un marco metodológico, ¿no? Y como siempre decíamos, reitero, no es un problema para resolver de manera práctica, sino que es un problema que el problema es que algo no conocemos, es una incógnita, ¿no? Muchas veces la palabra problema nos remite a resolver algo en el mundo de lo práctico, y en el caso de la investigación básica, la palabra problema lo que infiere es que hay algo que no sabemos y que nosotros queremos conocer o queremos saber, ¿no? Hay una ausencia de conocimiento, y esa es la pregunta, ¿no? Obviamente cuando nosotros pensemos en elaborar esa pregunta, en revisarla, es una pregunta que tiene que ser clara, es decir, que elimina ambigüedades, que está recortada. Es decir, yo no me puedo preguntar ¿cuáles son las características de la educación superior en la Argentina? Volvemos a la idea de que es una pregunta demasiado amplia de responder. La pregunta, al igual que el título, va a estar contextualizado. ¿Cuáles son las características de las políticas públicas para la educación superior en Argentina durante el primer gobierno de Néstor Kirchner? Bueno, ahí sí, por ejemplo, tenemos una pregunta que está bien recortada, ¿no? Dice tiempo, dice espacio, ¿no? Dice el primer gobierno de Néstor Kirchner, estamos hablando de la Argentina. El primer gobierno fue de 2003-2007, marca un periodo de 4 años, habla de políticas públicas para el nivel superior. Entonces, bueno, ahí empezamos a pensar en una pregunta que no es ambigua, que está bien recortada, ¿no? Y que se va a poder conceptualizar de manera adecuada durante el proceso de tesis, ¿no? Y obviamente tiene que ser una pregunta pertinente, es decir, una pregunta que yo pueda operacionalizar o que pueda traducir en el campo empírico, porque la pregunta del problema va a estar planteada de modo conceptual o de modo abstracto, pero después esa pregunta se va a ir desagregando en objetivos que es necesario poder encontrarles tratamiento empírico, es decir, poder chequearlos o poder averiguarlos en campo. Cuando hablamos de tratamiento empírico es, bueno, que podamos ir al campo, al referente empírico, y que ese referente empírico nos dé la información que nosotros necesitamos para responder a esa pregunta problemática, ¿no? Y obviamente, insistimos, de nuevo, que sea una pregunta problemática de resolución factible, que se pueda responder, tomando en cuenta las posibilidades de cada uno de ustedes, las posibilidades teóricas, las posibilidades económicas, las posibilidades de recurso humano, las posibilidades de interés, las posibilidades de un montón de posibilidades son, que eso también ayuda a recortar. Yo, por ejemplo, supongamos, podría hacerme una pregunta problemática sobre un tema de neurociencias, pero yo nunca estudié neurociencias. Yo estudié educación y comunicación. Entonces sería una pregunta para mí poco factible de resolver, porque debería sentarme a estudiar qué es una célula, por ejemplo, que yo no lo sé,
o no lo recuerdes, ¿no? Entonces, a eso voy, ¿no? Por ejemplo, trabajar las preguntas problemáticas con los marcos teóricos propios, ¿no? Si yo soy profesor de letras, y bueno, voy a trabajar con los marcos teóricos que tengo cercanos, que conozco, no voy a trabajar con un marco teórico de la enseñanza de la matemática, porque ahí estaría atentando contra la factibilidad de la tesis. La idea no es que ustedes se pongan a estudiar un tema desde cero. Sí que lo profundicen muchísimo, claro, pero nosotros recomendamos siempre que ustedes trabajen con marcos teóricos que les resulten total y absolutamente cercanos, ¿no? Porque esa posibilidad implica poder despejar esa ausencia de conocimiento a nivel de el recurso teórico, por ejemplo, ¿no? Muchas veces ocurre que un investigador, una investigadora se pregunta por cuestiones que no puede resolver, porque le falta recurso teórico. Sí, a mí me gustaría, por ejemplo, hablar de la epistemología de la educación a partir de la física, pero yo no tengo respuesta de la física, porque es un marco teórico que nunca trabajé. Debería meterme, investigar un tema de manera profunda, del cual no conozco nada, ¿no? ¿Y eso qué hace? Me atrasa en el tiempo. Si yo tengo que aprender un tema desde cero, eso me atrasa años de estudio. Y la idea que nosotros tenemos para ustedes, que para que esto sirva, que ustedes puedan presentar la tesis en un plazo razonable, 3, 4 años. Ahora, si la tesis le va a demorar 15, y eso no les sirve, no les sirve a ustedes, y tampoco obviamente les sirve a la universidad, ¿no? Como universidad tampoco sirve eso, ¿no? Entonces, por eso es muy importante siempre, cuando pensamos en la pregunta problemática, hablar de la eliminación de las ambigüedades, de que sea una pregunta que esté bien recortada, que recorte tiempo y espacio, que sea pertinente, es decir, que se pueda responder a partir de un trabajo de campo, que siga el método científico y que sea factible, es decir, que nosotros podamos tomar en cuenta la posibilidad de despejar esa ausencia de conocimiento a partir de determinados elementos, ¿sí? Bueno, fíjense, algunos errores que muestran la formulación de las preguntas del problema, ¿no? Muchas veces estamos tentados o queremos esbozar preguntas que suponen un juicio. Si es bueno, si es malo, si es eficiente, si es eficaz, si sirve, ¿no? ¿Es bueno que un alumno esté 5 horas delante de la pantalla del televisor? ¿Es malo que el profesor utilice internet en la sala de aula? ¿Es sano lo que se comunica en los libros de texto escolares de niños de segundo grado? Bueno, todas esas preguntas, digamos, que presuponen juicios, lo bueno, lo malo, bueno, todo eso hay que sacarlo, digamos, ¿no? Nosotros no vamos a esbozar preguntas que presupongan una valoración a priori, ¿no? Vamos a sacar todos los que son adjetivos, digamos, ¿no? Son preguntas que deben estar planteadas sin adjetivación, ¿no? Muchas veces hacemos preguntas que son falsas preguntas porque son preguntas que presuponen información, buscar información, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decir, bueno, ¿cuál es el porcentaje de matrícula en la Universidad Federal de Río de Janeiro? Y yo digo, bueno, el porcentaje de matrícula es 73%. Listo, se acabó el problema. No tengo más preguntas de problema. Lo resuelvo con un número. ¿Cuánto creció la matrícula en el colegio estadual tal? 25%. ¿No? Esto es difícil, digamos, ¿no? Porque eso, un poco lo que nosotros estamos pensando, como los ejemplos que están allí, ¿cuántos diarios se refieren a tal tema? 3. ¿Cuántos planes de estudio se analizaron para hacer tal ley? 4. O sea, todas esas preguntas que se responden con un número, con un sí, con un no, no son preguntas pertinentes. Las preguntas, como decíamos, tienen que problematizar. Es importante que las preguntas problematicen el objeto de estudio, ¿no? Lo vuelvan un problema de indagación, ¿no? Y a veces, bueno, como decíamos, ¿no? Muchas veces confundimos un problema de investigación con un problema de resolución, ¿no? Esto de, ¿cómo hacer
hacer para que los niños de tal escuela tengan acceso a entornos virtuales? ¿Cuáles son las dificultades de tal tema? Bueno, esas son preguntas que también juzgan y que también piensan en resolver un problema práctico, ¿no? Como decíamos antes, en el plano de la investigación básica nosotros no vamos a resolver un problema. Lo que buscamos hacer es precisamente responder a una incógnita de conocimiento. A partir del método científico vamos a responder una incógnita de conocimiento o algo que nosotros no sabemos. Bien, ¿cómo estamos hasta acá? ¿Cómo la venimos llevando? ¿Hay dudas? ¿Hay preguntas? ¿Algún comentario? ¿Alguna observación de lo que venimos diciendo? ¿Va quedando más o menos claro? Profesor. Sí, Francisco, tocayo. Profesor, yo ya tengo mi proyecto de tesis, ya fue acepto, ya estoy en aplicación en campo. Y mi pregunta es, acá en este curso que estoy haciendo con usted, yo voy a hacer otras nuevas propostas o voy a presentarle lo que ya tengo. No, bueno, se supone que si ustedes están aquí es porque no han aprobado todavía el proyecto de tesis. El proyecto de tesis lo aprueba la comisión académica, el proyecto de tesis requiere de la aceptación de un director o de una directora. La aprobación del proyecto de tesis la hace la comisión académica del doctorado. Los profesores del taller de tesis aprobamos parte del proyecto, pero el proyecto completo, digamos, se presenta a la supervisión de la comisión académica con un director, ¿no? ¿Usted ya hizo eso? ¿Ya la universidad le dijo que estaba aprobado? Ya tengo mi director de tesis. He hecho este proyecto desde mayo del año pasado. Submeteu a comissão a universidade em fevereiro deste ano. Sim. E em junho já foi aceito para aplicação. Já estou aplicando em mi campo, pero esta disciplina yo no tenía hecho, ¿entiende? Bueno, entonces presentará lo que tenga hecho y yo veré si está para mí en condiciones de aprobar o si tiene que hacer algún ajuste, pero trabajará con el proyecto que ya está trabajando, lógicamente, no va a empezar desde cero, ¿no? Sí. Será por una cuestión por ahí de programación que le quedó este seminario, porque la idea es que todo el proceso se ocurra después, digamos. Supervisamos el taller de 1, el taller 2, y después ustedes ahí con esa supervisión consiguen la dirección de la tesis y lo presentan al doctorado, a la comisión académica. Evidentemente ha habido algún desfasaje, así que bueno, usted en todo caso presentará el proyecto que ya le aprobaron, yo le haré algún ajuste si considero, y ya nosotros acá lo que vamos a aprobar es en la materia, digamos. Pues como yo les digo siempre, el proyecto de tesis, la aprobación del proyecto de tesis corre por cuenta del comité académico que está integrado por el director y por otros profesores que son los que van evaluando la cuestión, ¿no? Acá un poco no, gracias a vos, Francisco. Acá lo que hacemos es dar una orientación para avanzar hacia consolidar la parte más central o más medular de todo el proyecto, y después obviamente ese proyecto ustedes lo cierran con un director, por una cuestión lógica, digamos. Los profesores del taller de tesis no sabemos de todos los temas que ustedes quieren investigar. De hecho acá son 31 doctorandos y doctorandas, y debe haber 31 proyectos distintos, de 31 temas distintos, debe haber de política, de currículum, de educación superior, de educación infantil, de representaciones sociales, de práctica docente, de tutorías, de tecnología, y nosotros no sabemos de todos los temas, ¿no? Entonces nosotros lo que hacemos es ver
que el proyecto esté bien delimitado, que las preguntas estén bien formuladas, y después obviamente la cuestión más teórica, metodológica, la resuelven con el director, que es el experto en el tema. Yo mal podría corregir, por ejemplo, un marco teórico de currículum. Yo no sé de currículum, por ejemplo, ¿no? Yo, mi área de investigación es educación, comunicación y tecnología. Todo lo que no sea eso, yo no lo puedo corregir a nivel teórico, pero sí puedo garantizar de que ustedes hagan una pregunta factible, de que ustedes puedan contrastar lo que están preguntando de manera empírica, ¿no? Eso sí lo podemos garantizar en el taller. Gracias, profesor. No, gracias a usted, tocayo, Francisco. Bien, no sé si, Elber, creo que querías decir algo. Bien, gracias. Sí, profesora, por favor, buenas noches. En el inicio de tu fala, una cosa me llamó la atención, es el tópico de que, ¿cuál es tu posición o cómo aclaras a nosotros la diferencia entre tema y título? Hay perspectivas de otros profesores que mencionan título y tema es la misma cosa. En tu evaluación, por favor, ¿qué presentas para nosotros? ¿Tema y título se completan, se diferencian, son la misma cosa? Es muy bueno eso. Está muy bueno lo que estás preguntando, Elber, porque bueno, a mí en mi recorrido me pasó algo igual, digamos, ¿no? Yo tuve profesores que diferenciaban el título del tema, y en mis carreras de grado, por ejemplo, una profesora me decía que el título y el tema eran lo mismo. Digamos, desde mi propia perspectiva y por lo que yo he leído y estudiado y por lo que creo además, el título y el tema son cosas distintas. El tema siempre es mucho más general y el tema no se enuncia. Uno no dice tema de tesis, título de tesis, uno presenta el título directamente. Pero ese título, que está acotado en espacio y tiempo, que está recortado, presupone un tema, ¿no? Entonces yo puedo decir, nuevas tecnologías, educación superior y currículum. Tema. Título. El abordaje de las nuevas tecnologías en los programas de estudio de la carrera de comunicación social de la Universidad de Buenos Aires. Título. ¿Cuál es la diferencia? El tema es genérico, general. El título hace un anclaje en tiempo y espacio. ¿Ese tema dónde? En la Universidad de Buenos Aires, en la carrera de Ciencia de la Comunicación. Bien. Título. Ancla en tiempo y espacio. El tema lo presenta de manera más genérica. Cuando ustedes presenten el proyecto, o estén trabajando el proyecto, o la misma tesis, no van a poner el tema. No es necesario poner el tema. Sí van a poner el título. Lo que sí vamos a poder es que el título no sea un tema. Si yo pongo educación superior en Argentina, es más un tema. Ahora, si yo pongo las políticas públicas, el financiamiento de la educación superior durante el primer gobierno de Menem en Argentina, eso es un título. ¿Por qué? Porque está recortado en tiempo y espacio. Yo digo, ¿qué voy a mirar de la educación superior? El financiamiento. Bueno, financiamiento educativo. ¿Dónde? En Argentina. ¿Cuándo? Entre tal y tal año, durante una presidencia, ¿no? No sé si se entiende la diferencia. Ustedes lo que van a expresar siempre es un título. Lo que le van a pedir en el proyecto, en la propia tesis, siempre tiene que ser un título. El tema está presupuesto, digamos. Pero hago la diferenciación porque a veces si no se confunde y pone